A veces el miedo a la soledad no se siente como miedo, se siente como urgencia, como la necesidad de tener el celular en la mano, como ese impulso de escribirle a alguien aunque no tengas nada que decir, como quedarte en una relación que ya no te hace bien solo porque la idea de estar solo o sola se siente insoportable. El miedo a la soledad no es simplemente no querer estar solo, es la sensación de vacío que aparece cuando no hay distracciones, cuando no hay otra persona validando tu existencia, cuando el silencio empieza a hablar más fuerte que cualquier conversación. Estar solo no es lo mismo que sentirse solo. La soledad es un estado objetivo, no hay compañía en ese momento, pero la sensación de soledad es subjetiva. Puedes estar rodeado o rodeada de personas y sentirte profundamente solo, y también puedes estar físicamente solo y sentirte en paz. Entonces, ¿qué es exactamente el miedo a la soledad? Es el temor anticipado a experimentar abandono, desconexión o vacío emocional. Muchas veces está relacionado con experiencias tempranas donde la presencia afectiva fue inconsistente, no necesariamente abandono físico, a veces fue emocional, padres ausentes pero distantes, cuidadores ocupados, mensajes implícitos como no molestes, no exageres, no sientas tanto. Cuando una niña o un niño aprende que expresar necesidad no garantiza respuesta, empieza a desarrollar una vigilancia constante hacia la conexión. Se vuelve hipersensible a señales de rechazo. De adulto, esa vigilancia puede traducirse en ansiedad cuando alguien tarda en responder un mensaje, en interpretar silencios como desinterés, en sentir que cualquier conflicto es el principio del fin. El miedo a la soledad suele manifestarse de varias formas. Una de ellas es la dependencia emocional, no poder tomar decisiones sin consultar a la pareja, sentir que el estado de ánimo depende completamente de cómo esté la otra persona, postergar necesidades propias para evitar que el otro se vaya. Otra manifestación es la hiperactividad social, siempre tener planes, siempre estar ocupado, llenar cada espacio libre para no enfrentarte al silencio, no soportar un domingo sin compromiso. También puede aparecer como permanencia en relaciones insatisfactorias, aguantar desinterés, frialdad o incluso maltrato porque la alternativa, la soledad, se percibe peor y a veces se manifiesta de manera más silenciosa. Una incomodidad constante contigo mismo, no saber qué hacer cuando no hay nadie alrededor, sentir que el tiempo contigo es tiempo perdido. Es importante entender algo. El miedo a la soledad no significa que seas débil, significa que tu sistema nervioso asocia estar solo con peligro y el sistema nervioso no responde a discursos racionales, responde a experiencias. Desde una perspectiva psicológica, el miedo a la soledad suele estar vinculado al estilo de apego. Si creciste en un entorno donde el afecto era impredecible, es probable que desarrollaras un apego ansioso. Esto no es una etiqueta, es un patrón aprendido y lo aprendido puede modificarse. Pero ¿por qué duele tanto la soledad? Porque somos seres sociales. Nuestro cerebro evolucionó para buscar pertenencia. Estar aislados en términos ancestrales significaba riesgo, pero hay una diferencia enorme entre aislamiento forzado y soledad elegida. El problema no es necesitar conexión, es creer que sin ella no eres suficiente. Cuando el miedo a la soledad dirige tus decisiones, empiezas a negociar tu dignidad, a minimizar tus estándares, a conformarte con migajas afectivas y eso a largo plazo erosiona la autoestima. Aquí es donde conviene hacer una pausa y preguntarte, ¿le tengo miedo a estar solo o le tengo miedo a estar conmigo? Porque muchas veces lo que asusta no es la ausencia de otros, sino el encuentro con pensamientos no resueltos, con emociones que han sido postergadas o con preguntas incómodas. Aprender a estar solo o sola es una habilidad, no es algo que aparezca de la nada. Se construye igual que cualquier otra competencia emocional. Una primera alternativa para trabajar el miedo a la soledad es diferenciar entre soledad y abandono. Estar solo no significa que nadie te quiera, no significa que no seas valioso, no significa que algo esté mal contigo, es solo una circunstancia temporal. Otra alternativa es empezar a exponerte gradualmente contigo mismo, no de manera drástica, sino pasar de 0 a todo el fin de semana solo, sin contacto. Empieza con espacios pequeños, sal a tomar un café a solas, ve al cine tú solo
solo, caminas sin audífonos, permitiendo que tus pensamientos aparezcan. Al principio puede sentirse incómodo, eso es normal, tu sistema está acostumbrado a la distracción constante, pero si te quedas el tiempo suficiente, algo cambia. Empiezas a notar que la incomodidad no te destruye y que puedes sentirla y seguir ahí. También es importante fortalecer tu identidad fuera de las relaciones. ¿Qué te gusta? ¿Qué te interesa? ¿Qué te mueve? Cuando toda tu energía está centrada en la pareja, cualquier amenaza a la relación se siente como amenaza a tu existencia. Diversificar tus fuentes de sentido reduce esa vulnerabilidad. Otra herramienta es trabajar la narrativa interna. Si cada vez que estás solo piensas nadie me quiere, tu experiencia emocional será dolorosa, pero si puedes transformar esa narrativa en estoy aprendiendo a acompañarme, el significado cambia y el cerebro responde al significado. No se trata de repetir frases vacías, sino de cuestionar pensamientos automáticos. Preguntarte, ¿esto es un hecho o es una interpretación? ¿Tengo evidencia real de que estoy siendo rechazado o estoy anticipando? El miedo a la soledad también se alimenta de la idealización de las relaciones. Pensar que estar en pareja automáticamente elimina el vacío, pero hay muchas personas en relaciones que se sienten profundamente solas, porque la verdadera conexión no depende solo de la presencia física, sino de la calidad del vínculo. Si el miedo es muy intenso, la terapia puede ser un espacio seguro para explorar de dónde viene, no para culpar a nadie, sino para entender los patrones. Cuando comprendes el origen, dejas de verte como exagerado y empiezas a verte como alguien que aprendió a sobrevivir de cierta manera. Algo importante es que la soledad puede convertirse en un espacio creativo. En silencio aparecen ideas. En el tiempo a solas se clarifican decisiones. Muchas personas descubren talentos, proyectos y versiones más automáticas de sí mismas cuando dejan de huir del vacío. Eso no significa romantizar la soledad. La conexión es necesaria, el afecto es necesario, pero cuando eliges relacionarte desde el deseo y no desde el miedo, la calidad de tus vínculos cambia. Relacionarte desde el miedo es decir, quédate porque no soporto estar solo. Relacionarte desde el deseo es decir, elijo compartir contigo, pero sé que puedo sostenerme incluso si esto termina. Es una diferencia enorme. Trabajar el miedo a la soledad implica tolerar pequeñas dosis de incertidumbre. Implica permitir que alguien no responda de inmediato sin asumir abandono. Implica aceptar que las relaciones pueden terminar y que eso no te destruye. La autoestima sólida no significa que no te afecten las pérdidas, significa que confías en tu capacidad para atravesarlas. Una verdad incómoda es que mientras más intentas aferrarte para que alguien no se vaya, más probable es que la relación se vuelva tensa. La ansiedad constante desgasta. En cambio, cuando proyectas seguridad interna, generas un vínculo más libre. Si te identificas con este miedo, no te critiques. Observa, pregúntate cuándo empezó, qué situaciones lo activan, qué pensamientos lo acompañan, pues la conciencia es el primer paso para modificar cualquier patrón. Aprender a estar solo no es resignarte a estar solo para siempre, es asegurarte de que si en algún momento estás a solas, no pierdes el centro. Es poder sentarte contigo en silencio y no sentir que algo terrible está ocurriendo. Es reconocer que la compañía más constante que tendrás a lo largo de tu vida eres tú y que esa relación merece cuidado. El miedo a la soledad no desaparece de un día para otro, se transforma a medida que acumulas experiencias donde estás solo o sola y sigues estando bien, donde una relación termina y tú sigues funcionando, donde pasas una noche sin mensajes y el mundo no se derrumba. Cada una de esas experiencias reeduca a tu sistema nervioso y poco a poco la urgencia se convierte en elección, la ansiedad se convierte en calma, el vacío se convierte en espacio, un espacio que ya no necesita ser llenado desesperadamente, sino habitado con conciencia. Cuando la soledad deja de ser amenaza, las relaciones dejan de ser salvavidas, se convierten en puentes y cruzar un puente es muy distinto a aferrarse a él para no caer. El miedo a la soledad es humano, pero vivir gobernado por él es opcional. El miedo a la soledad no siempre se trata solo de relaciones de pareja. A veces este miedo también se activa con amistades, con la familia, incluso con los propios hijos cuando empiezan a crecer y a necesitar menos. La soledad no siempre llega en forma de ruptura, a veces llega en forma de cambio y el cambio confronta. Hay una dimensión del miedo a la soledad que tiene que ver con la identidad. Cuando durante años te has definido como la pareja de, la mejor o el mejor amigo de, la mamá o el papá de, el silencio puede sentirse como pérdida de rol.
rol. Cuando se pierde un rol, el cerebro interpreta que se pierde estabilidad. Por eso duele. Aquí es donde conviene hacer una distinción importante. Vínculo no es fusión. Amar no es diluirte. Conectar no es desaparecer dentro del otro. Si cada vez que estableces un vínculo reduces tu mundo para adaptarte, el día que esa relación se tambalea, te quedas sin estructura. Por eso trabajar el miedo a la soledad también implica recuperar partes de ti que quizá quedaron en pausa, intereses postergados, amistades descuidadas, espacios personales que se fueron cerrando sin que te dieras cuenta. Antes de continuar, si este episodio te está aportando valor, ayúdame a que llegue a más personas. Déjale 5 estrellas o un pulgar arriba en la plataforma donde lo estés escuchando. Sígueme para no perderte los próximos episodios y compártelo con alguien a quien pueda servirle. Continuamos. Otra pieza clave que no siempre se menciona es la relación entre el miedo a la soledad y la tolerancia a la incomodidad emocional. Muchas personas no huyen de la soledad en sí, huyen de la ansiedad que aparece en ella. Y la ansiedad, aunque es intensa, es una respuesta fisiológica que sube, alcanza un pico y luego baja si no la alimentas con pensamientos catastróficos. Cuando te quedas en el impulso, por ejemplo, llamar, escribir, buscar, distraerte compulsivamente, tu cerebro aprende que la única forma de calmarse es evitar la sensación. Pero cuando decides quedarte unos minutos más respirando, observando el malestar sin actuar de inmediato, estás entrenando tu sistema nervioso, estás ampliando tu ventana de tolerancia. Eso cambia todo. También vale la pena hablar del autoabandono. Muchas veces el miedo a que otros te abandonen convive con una tendencia a abandonarte tú mismo o tú misma. Ignoras tus límites para agradar. Dices que sí cuando quieres decir que no. Minimizar tus necesidades para no incomodar se convierte en hábito y después cuando alguien se va sientes una doble pérdida, la del otro y la tuya. Aprender a estar solo también es aprender a no traicionarte en compañía. Otra dimensión profunda es el diálogo interno durante la soledad. Hay personas que cuando están solas activan una voz crítica. Nadie te elige, si fuera suficiente no estarías así, algo está mal contigo. Esa voz no apareció de la nada. Generalmente es eco de experiencias pasadas y si no se cuestiona, convierte la soledad en castigo. Una práctica poderosa es empezar a hablarte como le hablarías a alguien que quieres, no desde la lástima, sino desde la firmeza compasiva. Reconocer el dolor sin dramatizarlo, decirte esto es incómodo pero no es peligroso. Ese tipo de autorregulación construye seguridad interna. También es útil revisar las expectativas irreales sobre la permanencia. A veces el miedo a la soledad se sostiene en la idea de que las relaciones deberían ser para siempre, sin cambios, sin distancia, pero la vida es dinámica, las personas evolucionan, las etapas se transforman y entender que los vínculos pueden ser significativos aunque no sean eternos reduce la sensación de catástrofe cuando algo termina. La soledad puede ser un indicador, no un enemigo. Puede señalar que necesitas vínculos más profundos o más auténticos. Puede mostrarte que estás rodeado de gente pero desconectado emocionalmente. En lugar de huir de esa sensación, puedes usarla como brújula. Una verdad incómoda es que no todas las personas que temen la soledad realmente desean cualquier compañía. Lo que desean es conexión significativa y eso no se resuelve acumulando contactos, sino cultivando relaciones donde puedes ser tú sin máscara. Trabajar el miedo a la soledad también implica aprender a elegir mejor. Cuando no te mueve la urgencia, puedes observar con más claridad. Puedes preguntarte, ¿esta persona suma a mi vida o solo anestesia mi miedo? ¿Estoy aquí por deseo o por temor? Esa honestidad requiere valentía. Y finalmente, quiero dejarte con esta idea. La soledad no es una sentencia, es una experiencia transitoria que si la atraviesas con conciencia puede convertirse en una fuente de fortaleza. Cuando descubres que puedes sostenerte en un momento de silencio, que puedes sobrevivir a un distanciamiento, que puedes reconstruirte después de una pérdida, algo dentro de ti se reorganiza. La necesidad desesperada se transforma en preferencia. El apego ansioso puede empezar a volverse más seguro. No significa que ya no quieras compañía, significa que ya no la necesitas para sentir que existes. Y desde ahí, desde ese lugar más centrado, las relaciones cambian de calidad, porque ya no estás negociando tu valor, ya no estás pidiendo que te completen, estás compartiendo desde plenitud imperfecta, desde humanidad y desde elección. El miedo a la soledad pierde fuerza cuando dejas de pelear con él y empiezas a entenderlo. Cuando lo miras no como
como defecto, sino como señal de una herida que puedes sanar. Y sanar no implica dejar de necesitar a otro, sino integrar esa necesidad con autonomía. Estar solo deja de ser vacío y se convierte en un espacio para pensar, para crear, para descansar, para escucharte y para reconstruirte. Cuando logras habitar ese espacio sin huir, algo esencial se fortalece: la confianza en ti mismo o en ti misma. Esa confianza es la base sobre la cual se construyen vínculos más sanos, porque quien sabe estar solo no se conforma con cualquier compañía, elige y al elegir se respeta. Gracias por quedarte hasta el final y por regalarte estos minutos para reflexionar. Espero de verdad que lo que compartimos hoy te haya servido, te haya dado claridad o al menos te haya dejado una idea útil para tu proceso. Nos escuchamos en el próximo episodio.